En YouTube suena fuerte, en la web y en la red. Angélica Espacio Morelos, con verdades sin pared, con su voz que nadie calla. Cuando llegaron las elecciones presidenciales del 2006, los sótanos del poder vivían tiempos de incertidumbre. A pesar de sus esfuerzos previos por frenar a Andrés Manuel López Obrador por medio de obstáculos, boicots y guerra sucia, el candidato de la coalición por el bien de todos encabezaba algunas encuestas importantes. Su contrincante más fuerte, Felipe Calderón Hinojosa, lo seguía muy de cerca, apoyado directamente por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox. Los otros candidatos poco hacían para contrastar, por lo que resultó ser una batalla de solo dos. El ambiente previo a la elección la pronosticaba como cerrada. Mientras las horas pasaban, crecía la incertidumbre. Y ya iniciado el conteo, las alarmas se encendieron. Eso marcó un episodio clave en el momento político de México. Con una diferencia mínima y con un conteo lleno de irregularidades y negligencia, Felipe Calderón fue declarado ganador. Su victoria marcó un parteaguas en la polarización social del país, y los resultados del gobierno entrante cambiarían la historia del México reciente. Este video es un recuento del fraude electoral del 2006. Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, había alcanzado niveles de aprobación históricos para la ciudad. En una encuesta de la fundación londinense City Majors, incluso lo calificaron como el segundo mejor alcalde del mundo. Y con medidas que sus detractores calificaban como populistas, se postulaba como un candidato fuerte a la presidencia de México. Se me van a lanzar muy duro, desde luego ya se me han lanzado muy fuerte, muy duro, pero todavía van a tratar de descarrilarme. Entonces yo voy a actuar con humildad, no voy a cantar victoria antes de tiempo. No es conveniente tener el cargo de jefe de gobierno y virtualmente actuar como precandidato. Pero no todo iba a ser tan sencillo. En lo que se interpretó como una jugada del presidente Fox para impedir su candidatura a la presidencia, López Obrador vivió un proceso de desafuero. El tema fue polémico y provocó un enfrentamiento entre el gobierno de la República y el gobierno de la ciudad. Al estar sujeto al proceso legal, en automático inhabilitaba a López Obrador para registrarse como candidato a la presidencia. Pero de alguna manera, Andrés Manuel tomaría esta lucha a su favor. El desafuero pareció beneficiarle en su campaña a la presidencia. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Pasada la polémica del desafuero, López Obrador tomó protesta como candidato de la coalición por el bien de todos y obtuvo su registro como candidato ante el Instituto Federal Electoral. Del otro lado, Felipe Calderón iba por el Partido Acción Nacional, Roberto Madrazo por la Alianza por México, Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y Roberto Campa por el Partido Nueva Alianza. Andrés Manuel arrancó fuerte, pero una campaña publicitaria donde le atribuían ser un peligro para México le dio a Calderón una subida considerable. Se hizo en los medios una campaña para desprestigiarlo. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. ¡El basurero de la historia! ¡Cállate, chachalaca! El 2 de julio, no te equivoques. La guerra sucia estaba a su tope, y nadie parecía meter las manos para poner orden. Al primer debate, López Obrador decidió no asistir, y al segundo, accedió en parte porque empezaba a perder votos. De este segundo ejercicio, se dijo que no hubo un ganador contundente. Durante los 8 días previos a la elección y hasta el cierre de las casillas, la publicación o difusión por cualquier medio de encuestas o sondeos quedó prohibida. Sin embargo, se pronosticaba una encuesta cerrada.
A pesar de una campaña de desprestigio en los medios contra López Obrador, este lideraba las encuestas hasta el cierre de campaña. Sin embargo, se cree que tanto él como Felipe Calderón llegaron al día de la elección prácticamente empatados. La jornada electoral del 2 de julio transcurrió con una participación histórica y sobre el día se mantuvo la idea de una encuesta cerrada. En la encuesta de salida que yo publiqué 8:10 de la noche del 2 de julio, yo encuentro con una muestra muy robusta de más de 38,000 encuestas que acababa de levantar ese día, encuentro una ventaja a favor de López Obrador de 2.4 puntos. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Al concluir la votación, Luis Carlos Ugalde anunció que el conteo rápido no podía definir un ganador. La elección estaba lo bastante cerrada, pero a pesar de suficientes irregularidades y elementos de dudas, el 6 de julio, luego de un conteo de las actas seccionales en cada distrito electoral, el fallo del IFE determinó que el candidato con mayor número de votos era Felipe Calderón Hinojosa. Este resultado fue turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolvió las impugnaciones presentadas por los partidos y emitió un fallo definitivo sobre las elecciones a favor de Calderón, con lo que este pasó a ser presidente electo de México. Andrés Manuel desconoció el resultado. Se solicitó un reconteo, argumentando fraude. Se hizo un reconteo de un porcentaje mínimo, que revalidó la victoria de Calderón. A manera de protesta, cerraron Reforma. La coalición informó que durante el recuento habían recuperado votos a su favor, mientras que el PAN y su candidato Felipe Calderón habían perdido 14,140 votos, tan solo en el 9.2% que había sido parte del reconteo. Se descubrió que en el 96% de estas casillas había votos de más, o votos faltantes sin razón aparente. Sin embargo, el tribunal se lavó las manos. El dictamen fue muy cuestionado por parte de los seguidores de López Obrador, bajo el argumento de que el número de casillas que presentaron irregularidades justificaba un nuevo conteo, dado el escaso margen de diferencia entre los votos que habían obtenido Calderón y López Obrador. Pero estas pruebas no serían suficientes y no llegarían a ninguna parte. Ya se contó voto por voto, casilla por casilla. Un poco resignado y al no aceptar su derrota oficial, el movimiento encabezado por López Obrador habría de tomar cauces no institucionales. Sus seguidores lo proclamaron como el presidente legítimo el 16 de septiembre y rindió protesta en el Zócalo el 20 de noviembre del 2006. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Felipe Calderón llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de ese mismo año. Con el pasar del tiempo, irregularidades y estudios específicos arrojaron datos que confirmaron el fraude. Y por ejemplo, Roberto Madrazo, candidato del PRI, anunció que en sus actas López Obrador ganaba la presidencia, pero que en ese tiempo no pudo hacer nada. Acciones como el plantón en Reforma y su nombramiento como presidente legítimo de México le causarían, según los especialistas, a López Obrador una caída negativa en su imagen que le afectaría muchísimo en las elecciones del 2012. La división entre la aparente izquierda y la derecha, gracias a esta elección, inició la polarización social que hasta el día de hoy vivimos. El gobierno de Felipe Calderón terminó por dejar una mancha histórica permanente que el país arrastra hasta el día de hoy, pues la ola de violencia y de sangre que vive México nació a partir de ese sexenio. Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006. Muy lamentable lo que pasó, dañó mucho el fraude, como todos los fraudes que han habido. Dañó mucho, porque se hubiese evitado mucho sufrimiento. Angélica analiza lo que en el mundo se necesita.
Angélica.